Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda nuestra comunidad que nos están aquí, continuando cada vez viéndonos más en estas conversaciones para crecer. Y hoy tenemos una sorpresa, ya la están viendo, pero espérenme en adelante, ya estamos viendo aquí la sorpresa, porque algunos están diciendo, ¿qué le pasó al padre Carlos con su barba, verdad? Ahora vamos a explicarles. Porque hoy vamos a hablar de un tema, en esta serie que estamos hablando de la formación apostólica, vamos a hablar de un tema muy interesante y por eso hemos traído a alguien muy interesante para hablar nosotros sobre este tema. Es el tema de la doctrina social de la Iglesia, que algunos dicen que es el secreto mejor guardado de la Iglesia, ¿verdad? Vamos a ver, porque si es un secreto ahora lo vamos a desvelar para que lo conozcamos. Y por eso tenemos hoy con nosotros a Carlos Martínez. Él es un jesuita, vive aquí al lado de nuestra comunidad y muchos de ustedes ya lo conocen porque él nos ha ayudado en varios programas. En el verano pasado, en el Summer Camp, así ¿verdad? es. Todos los niños lo conocen ahí, el Summer Camp, y ha ayudado también en algunos de los proyectos con el grupo de mujeres latinas, Así en el es. Belmont Catholic Community. Entonces no es una cara completamente nueva, ¿verdad? Pero lo que quizás no saben, que Carlos es un experto en estos temas de la doctrina social de la Iglesia. Por eso lo hemos invitado a él, para que nos ayude para desvelar estos secretos. Bienvenido. Gracias. ¿Estás listo para desvelarnos? Estamos Pues ansiosos de que nos cuentes, ¿verdad? Listo. Sobre la doctrina social de la Iglesia. Listo. ¿Y por qué, verdad? Primero te voy a preguntar a ti, ¿verdad? O sea, ¿por qué ha surgido en ti este interés por la doctrina social de la Iglesia? A ver, cuéntanos. Pues fue una sorpresa, ¿no? Y es algo muy cercano para mí. Yo creo que alguna vez ya le conté, ¿no? Yo soy de Monterrey, México, pero y a muchos les sorprende que siendo mexicano yo no haya crecido católico. Ajá. Fui bautizado, pero hice mi primera comunión en el año 2002 en Boston. Y eso sucedió a raíz de un encuentro con jesuitas en América Latina y que eso despertó toda una serie de inquietudes. Y por varios años, por unos 2 o 3 años, uno de los temas que empecé a explorar, porque era yo estudiante en aquel entonces, fue por diversos motivos precisamente la doctrina social de la Iglesia. En inglés, como le dicen, Catholic Social Teaching. Y para mí fue todo un descubrimiento. Fue todo un descubrimiento que indudablemente fue una parte muy importante de mi crecimiento como católico, de mi decidir entrar a lo que hoy le llaman el OCIA, ¿no? El programa de formación para adultos, y de hacerme católico, ¿no? Y desde entonces... Y de ahí nació ese interés por aprender y después por también enseñar a los demás. Sí, también. Por supuesto, compartir. Este proceso de conversión es un llamado, ¿no? Es también sentir la presencia de Dios en la vida, pero también hubo una componente intelectual. Y ese fue este tesoro de sabiduría que es la doctrina social de la Iglesia desde entonces. No sé si pueda llamarme experto, pero tengo un gran amor por este tema y cada vez trato de aprender lo más que puedo y de compartirlo, ¿no? Entonces, por eso me da mucho gusto estar aquí. No, y por eso le hemos invitado aquí, para que él comparta con nosotros, ¿verdad?, sobre esto, qué es la doctrina social de la Iglesia. Que muchos de nosotros podemos estar preguntando, bueno, ¿de qué estamos hablando? A ver, padre, díganos ya, que estamos inquietos, díganos de qué se trata esto, ¿no? Bueno, calma, no se me pongan nerviosos, porque además lo vamos a ver en varios videos, ¿no? Este va a ser el primero, pero vamos a tener una serie de videos, porque es un tema muy amplio, ¿verdad? Es un tema muy rico y vamos a solamente dar, como siempre estamos haciendo, como una pequeña pasada, unas pequeñas pinceladas, esperando que crezcan también ustedes este deseo de conocer más, ¿verdad? De que, como le pasó a Carlos, que lo conoció y quiso conocerlo más, que también nosotros queramos conocer más este tesoro. Bien. ¿Y por dónde comenzamos? A ver, dinos, ¿qué es eso de la doctrina social de la Iglesia? Respóndela a nuestra comunidad que está inquieta y ansiosa. Pues justo en aquellos años, hace ya más de 25, me acuerdo que leí un librito que me dio un jesuita que en aquel entonces vivía allá en Boston, era profesor allá, y ahora es profesor aquí en Fordham, que se llamaba en inglés Viviendo la Justicia, una introducción a la doctrina social de la Iglesia. Y este libro ahora ya es un libro pues, más importante, ya en su 4ª edición, y de ahí tomo un par de definiciones que creo que son muy certeras sobre la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Okay.
¿qué es la doctrina social de la Iglesia? ¿No? Y también se le llama en Estados Unidos Catholic Social Teaching, que es como las enseñanzas social de la Iglesia, la enseñanza social católica, ¿no? Es el conjunto de enseñanzas y principios morales de la Iglesia católica para orientar la vida social y política basándose en el Evangelio y la dignidad de la persona humana. Después vamos a dedicar una conversación más amplia sobre la dignidad de la persona humana, que es el fundamento de esto, ¿no? Claro. Entonces, son 3 puntos, ¿no? Los principios, los criterios y las orientaciones. Y esto es no solamente para nosotros, sino para que cómo nosotros vivimos como cristianos en medio de nuestra sociedad, en medio del trabajo, en medio de nuestra familia. También una cosa importante es que esto no es solo el tema del trabajo, ¿verdad? Claro. Esto es mucho más, porque Mucho esto más. es cómo nosotros actuamos en relación con el mundo, Así ¿verdad? es. Okay, En relación con el mundo y los unos con los otros, ¿no? Y también recordar que la doctrina social de la Iglesia no trata de imponer nada. Yo creo que este tema de principios, criterios, orientaciones o directrices es muy importante, ¿no? Por eso no es una ideología. No es una ideología. Okay. No Porque, es de... ¿Qué es una ideología? A ver, ayúdanos. ¿Qué Pues, dirías tú que es una ideología? Estaba en misa hace 2 semanas en Monterrey. Ajá. Y fue bien interesante porque hablando, el padre por algún motivo tomó el tema de ideología y él hablaba de ideología como algo que una comunidad pequeña trata de convencerse a sí misma y de defender a toda costa, impermeable a lo que sucede en el mundo, a la evidencia, en fin, ¿no? Y hoy pues se habla mucho de ideologías, ¿verdad? Claro. Y esto no es una ideología, ¿no? Son enseñanzas de la Iglesia y no tiene ninguna relación, aunque en momentos inevitablemente por los temas que toca ciertas sensibilidades políticas, no es política. Eso es lo que te también he preguntar ahora, ¿no? Tampoco esto es política. No es política. No es política. Ahora, si entendemos por política, lo que pasa es que estamos hablando a veces de cuando hablamos de política, sí, hablamos de una manera un poco equivocada, ¿verdad? Porque ¿qué es la política? Si la política es nuestra organización social, ¿verdad? Pues todo tiene que ver con eso, ¿verdad? Así es. Pero si por política entendemos las políticas de que si tú eres de derechas o de izquierdas, liberales, conservadores, demócratas, republicanos, todo eso, no estamos hablando de esas cosas. No va por ahí. ¿Verdad? No va por ahí. ¿Verdad? Porque estamos hablando de algo que es universal para todos. Y las políticas o las ideologías son de algunos. Y aquí estamos hablando de algo que es para todos, como nosotros, como cristianos, como católicos. Y eso que dice es muy importante, padre, esto de que es universal para todos. Porque en las encíclicas de los papas que se han publicado sobre este tema, son dirigidas a todas las personas de buena voluntad. Eso ¿sí? es. No nada más exclusiva a nosotros católicos o cristianos, ¿no? A las personas de buena voluntad. Y eso es parte de la belleza de... Y son parte de esa riqueza de la Iglesia. Así es. ¿Verdad? Cuando hablamos de la riqueza de la Iglesia, de la revelación, de la razón, de la tradición, y esta es otra de las riquezas de la Iglesia, ¿no? De que nos están hablando de esos criterios, de esos comportamientos, principios, orientaciones, de cómo debe regir nuestra vida y, por lo tanto, cómo debía regir el mundo, ¿verdad? Porque estamos hablando de que si es mi vida en relación con los demás, eso es el mundo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, y entonces, ¿cuáles son algunos de los documentos? Pues has hablado de que los papas han hablado. ¿Cuáles son los papas más famosos sobre este tema? El más famoso, creo yo, en cuanto a la doctrina social de la Iglesia, porque es el que se considera como el origen de la doctrina social de la Iglesia, aunque empezó antes, es el Papa León XIII, que en 1891 publicó o proclamó una carta encíclica sobre la situación de los obreros, sobre la situación del trabajo, ¿no? La encíclica se llama Rerum Novarum, sobre las cosas nuevas. Las cosas nuevas, ¿verdad? así es. Las cosas nuevas. Pero fue específicamente una respuesta en aquel entonces a lo que estaba pasando a las personas, en la dignidad de las personas, frente a la revolución industrial, que trajo enormes cambios a lo largo de 2 siglos en la vida de las personas. Pensemos que antes no había fábricas,
Antes no había obreros y obreras trabajando en máquinas. Ni niños ni niñas. Ni niños ni niñas, ¿no? Eso es. Entonces, pues esto creó unas condiciones que vulneraban, ¿verdad? Y siguen vulnerando la dignidad de la persona, la calidad de vida, y pues no existían conceptos en aquel entonces como la jornada laboral, el fin de semana de descanso, el salario justo, el salario mínimo, ¿no? Y la iglesia fue muy importante. Claro. Y fíjate, qué importante saber eso, ¿no? Que, o sea, el Papa León XIII quiso, reflexionando sobre lo que estaba viendo él en el mundo, ¿verdad? Con esa visión iluminada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Dijo, aquí la iglesia tiene algo que decir, no podemos quedarnos callados ante esas situaciones que se están dando, ¿verdad? Ante este nuevo mundo, es un nuevo mundo y aquí la iglesia tiene que decir su palabra para todos, ¿verdad? Y aquí hago un paréntesis, ¿verdad? Porque estamos hablando de León XIII, ¿verdad? Y resulta que nuestro Papa de ahora se llama León XIV, ¿verdad? Y él eligió este nombre de León XIV precisamente por León XIII, ¿verdad? Así Porque es. quiere dar ese seguimiento, ¿no? Y en aquel tiempo era el tema de la revolución industrial, ¿no? Las nuevas fábricas y todo eso, y cuál que decía la iglesia. Y ahora estamos en una nueva revolución, la revolución de la inteligencia artificial. Y el Papa León XIV, ¿verdad?, nos ha querido decir que él quiere decir también, ¿verdad? Estamos todos esperando todavía, ¿verdad? Si su primera encíclica del Papa, su primer documento, que todo el mundo dice, se rumorea, ¿verdad?, que va a ser sobre este tema, ¿verdad? Sobre la nueva revolución, la revolución de la inteligencia artificial, y saber qué es lo que la iglesia tiene que decir sobre eso. La iglesia hablando a todo el mundo, ¿verdad? Entonces esto, me fui por otro lugar, pero estoy diciendo porque es parte de esto mismo, ¿verdad? Sí. Es parte de esto mismo. Perdón, ya regreso aquí a donde estábamos. No, esto estuvo perfecto, ninguna disculpa necesaria, ¿no? Y siguiendo con esto, ¿no? Muy importante que el Papa León XIV, pues, de alguna manera hereda muy directamente este tema, y todos los papas a lo largo de casi 130, 140 años han contribuido a la doctrina social de la Iglesia a través de sus encíclicas, ¿no? Todos, ¿no? Todos, o sea, desde León XIII, después ha seguido esa corriente de los papas hablando sobre la doctrina social de la Iglesia. Sobre la doctrina social de la Iglesia, dependiendo de lo que estaba pasando en el mundo, expresando la voz de la Iglesia y la perspectiva de la Iglesia frente a la realidad. Eso es. Y podemos hablar entonces de que el Papa San Juan Pablo II, ¿verdad?, que también escribió sobre temas de la doctrina social de la Iglesia. De hecho, él escribió no solo eso, sino que escribió un libro, ¿verdad? Un pequeño, ¿cómo se llama? Ese era el compendio. El compendio, ¿verdad? Escribió el compendio sobre doctrina social de la Iglesia. Bueno, él con la ayuda de quienes le ayudaban, ¿verdad? Así es. Y después de eso, además, no solamente, eso ha dado para que no solamente los papas, sino que en sí la Iglesia, los obispos, todos, y deberíamos decir todos nosotros, los sacerdotes, todos debemos estar atentos a estas situaciones, ¿verdad? Y los obispos han contribuido también su voz con cartas pastorales, ¿no? Eso es. Al tema de la doctrina social. Bien, a ver, entonces, ¿cuáles son estos temas en concreto más importantes, ¿verdad?, que nos puede hablar, que nos hablas de estos temas? Pues hay muchos temas de los que, hay muchas maneras de clasificar los temas de la doctrina social de la Iglesia. Si vemos el índice del compendio, pues hay una clasificación, otros libros tienen otra clasificación. Aquí tomamos cómo lo clasifican o cómo hablan de los temas de la doctrina social la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, es decir, los obispos. Y todo esto está en el internet, en su sitio de la Conferencia Episcopal, en inglés y en español, ¿no? Muy bien. Y nos hablan de 7 temas. 7 temas. De 7 temas. A ver, vamos a nombrarlos todos. Nombramos. Y después, muy bien, adelante. La vida y la dignidad de la persona. Muy bien. El llamado a la familia, a la comunidad y a la participación. Los derechos y responsabilidades. La opción por los pobres y vulnerables, la dignidad del trabajo y los derechos de los trabajadores, la solidaridad y el cuidado por la creación de Dios. Esos son los 7 temas, como los 7 ejes, digamos a decir así, ¿no? 7 ejes, sí. Principales, ¿verdad? Bien, y entonces, ¿cuál es el primero cuál es el que es el fundamental, ¿verdad? Sí. ¿Cuál sería el primero? El fundamental es el tema de la dignidad de la persona. Todo nace de ahí. Todo nace de ahí. Y en el compendio, en ese documento que comisionó el Papa San Juan Pablo II,
Dice, los principios permanentes de la doctrina social de la Iglesia constituyen los verdaderos y propios puntos de apoyo de la enseñanza social católica. Se trata del principio de la dignidad de la persona humana. Es fundamental, es como un hilo conductor en todos estos 7 temas que siempre está tanto como principio como fin, ¿no? de la doctrina social de la Iglesia. Y entonces esto después vamos a dedicar un capítulo completo Vamos a dedicar un capítulo a la dignidad de la persona humana. Pero saber que esa es como que la fuente, de ahí nace todo. Si no vemos eso, no podemos ver todos los otros principios. Así ¿verdad? es. Muy bien. Así es. Y entonces, ahora, ¿cuál es el fin? ¿Hacia dónde vamos? O sea, sé que me estoy adelantando de nuevo, ¿verdad? Pero ¿cuál es el fin? ¿Qué es lo que tenemos que tener como que en la vista? La doctrina social, el compendio, nos da unas palabras muy bellas para hablar sobre hacia dónde queremos llegar con todos estos principios, orientaciones, valores. Y nos dice que buscamos una civilización del amor. Una civilización del amor. Una civilización del amor. Y tomando las palabras directamente del compendio, Jesús nos enseña que la ley fundamental de la perfección humana y por tanto de la transformación del mundo es el mandamiento nuevo del amor. El comportamiento de la persona es plenamente humano cuando nace del amor, manifiesta el amor y está ordenado al amor. Entonces, para plasmar una sociedad más humana, más digna de la persona, es necesario revalorizar el amor en la vida social, a nivel político, económico, cultural, haciéndolo la norma constante y suprema de la acción. Qué interesante, ¿verdad? Y, a ver, haciendo aquí la unión con lo que estábamos hablando las 2 semanas pasadas, estábamos hablando de las características, con el padre Carlos, las características del discípulo, ¿verdad? De todo discípulo de Cristo tiene unas características. Y hablábamos que una de las características, ¿verdad?, es el que ama y el que, por lo tanto, lleva a otros, guía a otros hacia el amor, ¿verdad? Y esto es precisamente, esto es puesto en la práctica, esa civilización del amor, donde si yo amo a Dios y llevo a otros hacia el amor, hacia Dios, pues vamos a estar viviendo en una civilización del amor, en una cultura de amor. ¿Sí? Así es. Ahora, ¿esto no es algo irreal? ¿No piensas que es algo, o sea, que no es real? Es imposible. Pues nosotros creemos que no es imposible, pero es remoto y estamos muy lejos. Siempre estamos buscándolo. Claro. Y es precisamente en esa búsqueda de esa civilización del amor en la que tenemos que trabajar informados por el gran mandamiento, el amor a Dios y el amor al prójimo, que son inseparables, para tomar decisiones que afectan nuestra vida en comunidad y en sociedad. Si tuviéramos en mente este gran mandamiento, que finalmente cuando yo me pongo a pensar sobre cómo podemos explicar la esencia de la doctrina social de la Iglesia, es esa. Es el actualizar, el hacer realidad ese mandamiento y el que ese manifiesto se manifieste no solo en nuestras casas, ¿no?, pero también en nuestras instituciones, en nuestros gobiernos, en nuestras empresas. En fin. Sí, y yo pienso que aquí también, o sea, cuando hablamos de que es ideal, es un idealismo, o sea, si miramos en globalidad en el mundo, podemos decir eso, nunca llegaremos a verlo, ¿no? Pero espérate, o sea, donde tú puedes actuar, ¿verdad? Donde tú puedes actuar, ahí puedes hacerlo real. Porque si tú puedes actuar en tu hogar, en primer lugar, si tú puedes actuar en tu comunidad de vecinos, y si tú puedes en tu apartamento, en tu edificio, y si tú puedes en ese, a lo mejor, en esa institución que tienen para gobernar esa comunidad de vecinos, y si puedes actuar en tu comunidad en general, en la comunidad católica de Belmont, ahí son esos lugares donde sí podemos nosotros actuarlo, porque si yo lo actúo, si tú lo actúas, ahí podemos actuarlo. Y eso es lo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Así es. O sea, ni Carlos ni yo podemos actuar, no podemos irnos a Albany, el lugar donde está la gobernadora del estado, ¿verdad? Y dar nosotros políticas. No, ni tampoco donde está el alcalde de la ciudad.
pero sí nos toca a nosotros hacer donde nosotros podemos. Y ahí es donde se puede actuar esa doctrina social de la Iglesia. Así es, y yo creo que aquí en la parroquia hay muchos ejemplos de cómo se está actuando esa doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? Ahí estamos trabajando. Estamos trabajando, y ese es en ese proceso de búsqueda de esa civilización del amor. La civilización del amor. Bien, entonces esta ha sido la introducción, ¿verdad? Nos estás dejando con este apetito de querer conocer más, de querer cómo se traduce esto en esas áreas de las que nos has hablado, ¿verdad? Esos ejes que hemos hablado, de la vida y la dignidad de la persona, el llamado a la familia, a la comunidad y la participación, los derechos y las responsabilidades, la opción por los pobres y vulnerables, la dignidad del trabajo y los derechos de los trabajadores, la solidaridad, esas cosas que nos vas a tener que explicar qué es eso, ¿verdad? Y el cuidado por la creación, ¿verdad? Bien, bueno, ¿hay alguna pregunta que quieras hacerle para que reflexionen? ¿Alguna cosa que les puedas dejar como tarea, vamos a decir así? ¿Tienes algo que se te ocurra que puedas? Yo creo que la primera pregunta, y a fines del año pasado me tocó dar una plática sobre este tema y fue una gran sorpresa. Entonces yo creo que la primera pregunta es reflexionar cómo se sienten ustedes, qué piensan al descubrir o a lo mejor profundizar en algo que ya habían oído sobre el hecho de que la Iglesia y los papas y los obispos y muchos otros han hablado sobre estos temas de los que muchas veces no se habla en nuestras comunidades parroquiales, ¿verdad? Se habla y se actúa, pero a veces no hablamos mucho del trabajo, no hablamos mucho de la solidaridad, de la subsidiariedad, ahora, bueno, aquí se habla mucho ahora del cuidado por la creación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué opinan, no? ¿Cómo se sienten? ¿Sorpresa? Eso es. ¿Deseo de aprender? O a lo mejor piensan, no, eso no es para mí, yo no... También, ¿verdad? eso también es válido, ¿no? Okay. Y quizás la otra es, ¿y cómo ven esto a su alrededor? Y con esta breve introducción, si ustedes ven a su alrededor, aquí en nuestra comunidad, aquí en el Bronx, en Belmont, en donde quiera que vivan, ¿cómo se manifiesta estos temas? Muy bien, pues ahí están dos pequeñas preguntas para reflexionar, para que los puedan comentar con los demás y para poder seguir conociendo más, creciendo más. Gracias, Carlos. Nos vamos a ver la próxima semana con otro tema muy interesante. No se lo pierdan. Seguimos aprendiendo de la doctrina social de la Iglesia. Seguimos teniendo estas conversaciones para seguir creciendo. Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Dios los bendiga.